Hola con todos, bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín, este es el episodio 63 y gracias por acompañarnos. Hoy traemos un lindo episodio. Probablemente no va a ser tan largo, pero sí les prometemos que va a ser un episodio de mucho corazón y tiene como nombre Dios siempre provee. Es bien interesante, pero creo que todo ser humano puede llegar a disminuir, por no decir evitar, sentir niveles de estrés muy altos, preocupaciones muy profundas y ansiedades muy dolorosas si lográramos configurar esta verdad en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Dios siempre provee. Es interesante, ¿no? Porque cuando pensamos en provisión, obviamente tiene que ver con recursos, pero muchas veces la provisión no solo está en los recursos, está a veces en el tiempo, está en el trabajo, está en todos nuestros anhelos. O sea, creo que cuando hablamos de provisión, simplemente en aquello que queremos que Dios nos dé. Y parte simplemente del tengo miedo a, ¿no? Tengo miedo a que no me alcance, tengo miedo a que no me alcance el tiempo, que no me alcance el dinero, que no me alcance la salud incluso, que no me alcance el amor o que no me alcance la fuerza. Y aunque nadie lo dice en voz alta, nuestras decisiones parten de eso, ¿no? Sí, trabajamos más por miedo, acumulamos más por miedo, nos desesperamos por el miedo y terminamos viviendo como si todo dependiera de nosotros. Y en ese control o ese dominio que el miedo tiene sobre nosotros, pues vamos hacia lugares a veces equívocos. Sí, muy oscuros a veces. Y creo que por eso Dios, Jesús, en sí la palabra de Dios, la Biblia, nos habla tantas veces de la ansiedad. Porque muchas veces estamos ansiosos porque sentimos que nos va a faltar. Y en ese sentimiento de que carecemos de algo, estamos todo el tiempo preocupados y eso nos detiene mucho. Entonces, sí creo que Dios estaba preparado para decirnos, hey, todo está bien porque yo te voy a proveer. Y hoy queremos responder 4 preguntas en esta conversación a la medida que vayamos hablando. Y la primera es, ¿por qué vivimos con tanto miedo a que nos falte? La segunda es, ¿cómo podemos reconocer la provisión de Dios cuando no llega como imaginamos? Porque suele ser así. La tercera es, ¿qué cosa nos impide ver la provisión de Dios? Y la última pregunta es, ¿cómo podemos aprender a vivir confiando en lugar de vivir sobreviviendo? Y este es un episodio no solo para los que están sufriendo los abates de la escasez, sino para todos aquellos que están al borde de una gran decisión, de un gran proyecto, de un gran desafío, y en efecto necesitan entender que la provisión de Dios también está con ellos. Qué grande eso, porque a veces solo pensamos en la escasez, pero no lo había pensado desde el punto en que lo traías ahora. Hay una historia muy interesante en la Biblia que está en Primera de Reyes 17 y es la historia de Elías. Entonces, para ponerles en contexto, pueden ir a sus Biblias después y leer el capítulo 17 de Primera de Reyes, pero prácticamente a Elías Dios le dice, mira, en el pueblo va a haber mucha escasez, así que ve y escóndete. Yo te voy a dar provisión de la manera en la que tú menos esperas. De hecho, voy a traer cuervos para que tú puedas ser alimentado. Ellos te van a traer comida todos los días y vas a poder beber agua del arroyo que está ahí. Y seguramente Elías se quedó como, bueno, yo confío en ti, vamos. Y se fue al arroyo. Y por muchos días él fue alimentado por cuervos y tomaba agua del arroyo hasta que se secó porque había una sequía. Es sumamente interesante mirar esta historia con detalle, porque nunca esperarías que los cuervos te alimenten. Uh-huh. De hecho, lo que tú esperas de los cuervos es que te saquen los ojos. Claro. Lo que tú esperas de los cuervos es que Da miedo. llegue tu muerte. Exacto. Para comer de ti. Uh-huh. De hecho, están rondando eso. Están rondando que tú llegues al estado más deplorable del ser humano. Descomposición. Que es la descomposición. Entonces, curiosamente, Dios usa el elemento más contrario de lo que puedes pensar acerca de la provisión, que es un cuervo, Uh-huh.
para proveer. Lo que quiere decir es que muchas veces la provisión de Dios va a llegar a nuestras vidas por canales que no esperamos. Y eso es una de las verdades más impresionantes que puedes encontrarte, porque somos fanáticos de hacer planes, y yo también, pero muchas veces cuando esos planes no se dan, pues no puedes seguir teniendo tu fe en los planes, sino que Dios puede traer bendición por algún lado. Y esa es la verdad que necesitamos configurar dentro de nuestra alma. Yo me imagino a Elías mirando cada mañana el nivel del agua, ¿no? Ujú. Y viendo cómo el arroyo se estaba secando. Como tú dijiste, había una sequía. Entonces, tarde o temprano ese arroyo iba a comenzar a disminuir. Y al igual que Elías, estoy seguro que tú y yo hemos todos los días revisado nuestra cuenta bancaria. Y que probablemente mirar cómo se está secando. Ujú. Y claro, cuando tú ves que el arroyo se está secando, o cuando tú ves que tu cuenta bancaria se está secando, es normal que el miedo toque la puerta. Y la pregunta es, ¿qué hacer en ese tiempo? Y claro, como seres humanos, muy probablemente nosotros entramos en el desespero, pensamos en quién pedir prestado y pensamos en cómo resolver nuestra situación de la manera más humana posible. Y creo que todas estas opciones son válidas. Pero lo primero que debería suceder en nuestro escenario es mirar a Dios. Yo recuerdo un episodio, cuando estábamos recién casados, que teníamos una deuda que era mucho más grande de lo que los recursos en nuestras cuentas bancarias tenían. Ujú. Y lo primero que hicimos, aparte de llorar, fue ir al banco para ver si podía sacar un préstamo. Y lo peor, lo peor es que no podía sacar el préstamo porque en ese momento mi cédula seguía como soltero y para mí Claro, sacar la cédula era un un problema lío. mucho más grande Claro. y me iba a demorar tiempo. Entonces, para hacer la historia larga, corta, 2 semanas después o una semana después, Dios me da un nuevo trabajo a mí y también un nuevo trabajo a ti. Y Totalmente. pudimos pagar esa deuda en menos de lo que habíamos pensado sin necesidad de endeudarnos. Y Ujú. eso solo lo pudo haber hecho Dios. Es interesante, ¿no? Pero la provisión a veces solo cambia de forma, ah, pero nunca cambia de autor. O sea, yo también recuerdo un episodio de, de mi vida hace unos años, donde dejé de trabajar y por 9 meses estuve viviendo freelance. Entonces, claro, lo primero que se te viene a la mente es, bueno, los recursos no van a venir como antes, porque, claro, antes tienes el sueldo fijo, los beneficios, todo esto. Pero yo recuerdo que todos los meses, viviendo de asesorías de imagen, que también podía hacer, me alcanzaba. Entonces, sí, la provisión era la que necesitábamos y el autor de toda esta historia siempre siguió siendo Dios. El autor de nuestra provisión sigue siendo Él, aun cuando venga de diferentes fondos, ¿no? ¿Sabes qué? Claro, cuando yo pienso en esta verdad, mucha gente puede llegar a creer de que estamos hablando desde el privilegio, Ujú. ¿ya? De, sí, muy probablemente tú tienes todo. Y no, no, no es así. Creo que Dios nos ha bendecido, sin duda alguna. Pero han sido 10 años en mi caso, 10 años en Ecuador, de mucho esfuerzo, de mucho intento, de muchas puertas cerradas y de algunas abiertas también. Ha sido, ha sido espacios, yo no sé si de llamarle de escasez, pero al menos solo tener lo suficiente. Y yo creo que sí, va a haber momentos para ello, ¿no? Pero aún así, Dios nunca nos suelta. Y eso es una verdad que creo que quisiera como establecer, porque en el caso de Elías, después que el arroyo se seca, la historia no queda allí, sino que Dios lo mueve hacia Sarepta, si no me equivoco. Sí. Y allí Dios le pide que se encuentre con una viuda. Socialmente, la viuda en este espacio eran las personas con más necesidad también. Así que fíjate, Dios alimenta a Elías con un cuervo y ahora le pide que vaya con una viuda para que la viuda lo alimente. Y ahora Ujú. usa otro canal completamente Inusual. inusual Ujú. para proveerle. Y repito, podemos pensar de que Dios lo abandonó
en una mirada externa. Pero cuando te das cuenta, Dios está usando el canal que tú menos creías. Lo lleva a la viuda y la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, que era para ella y para su hijo. Y eso era lo último que le quedaba. Al final, la viuda entrega al profeta y, para hacer la historia corta, al final Dios le permite a Elías hacer un milagro de resurrección al hijo de la viuda porque el hijo muere luego. Y el posterior también hace un milagro de provisión para ellos. A lo que quiero llevar con esto es que Dios siempre usa muchos canales. Y el problema nuestro, nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra confusión, nuestra preocupación, aparece cuando confundimos nuestro canal con la fuente. Dios es la fuente y Él usa múltiples canales. El arroyo nunca fue la fuente, los cuervos nunca fueron la fuente, la viuda nunca fue la fuente, Dios era la fuente. Y en nuestro caso, en nuestra contemporaneidad, necesitamos entender que nuestro trabajo no es la fuente, que nuestro jefe no es la fuente, que nuestras relaciones no son la fuente, que la empresa, el negocio, la economía o la política no son la fuente, sino que Dios es la fuente. Y cuando todos estos elementos pueden llegar a cambiar, porque tu jefe puede cambiar, tu trabajo puede cambiar, tus clientes pueden cambiar, la empresa puede quebrar, a pesar de todo eso, Dios nunca deja de sostenernos. Y a veces tenemos que cambiar de perspectiva, ¿no? Porque, ¿qué tal si en nuestra historia nosotros hablamos a veces de que nos faltan cosas, de que no hemos recibido provisión, pero ¿qué tal si Dios nunca dejó de proveer? Y si simplemente cambió el camino por donde iba a llegar su provisión y donde nosotros vimos ese, bueno, me alcanzó justo, era lo que necesitábamos. A veces $1 extra en la cuenta o una persona extra en el grupo nos hace sentir seguros, pero a veces yo sí creo que Dios nos estira para que nosotros podamos reconocer que lo que tenemos nos basta, pero sobre todo Dios basta. O sea, podríamos no tener ese dólar extra o podríamos tener no podríamos tener esa persona en nuestro grupo, ese trabajo, pero Dios siempre basta. 3 cosas que nos gustaría traer que nos impiden ver la provisión de Dios. Lo primero es que algo que nos impide ver la provisión de Dios es que siempre estamos mirando lo que perdimos. En el caso de Elías, él, si se quedaba mirando el arroyo, no iba a conseguir la provisión que la viuda le podía dar. Hay personas que están ahorita llorando una puerta cerrada, mientras que posiblemente ya Dios abrió otra. Y si tú estás todavía pegado con esa puerta cerrada, pues no vas a mirar la nueva provisión de Dios. Eso uno. Otra cosa que nos impide ver la provisión es que esperamos que Dios siempre haga lo mismo. Queremos, si alguna vez Dios te dio mucha provisión con una comisión en un trabajo, probablemente los próximos meses tú esperas la misma comisión, ¿no? Queremos, si alguna vez te dio esos cuervos para que te alimenten, esperas que venga de la misma manera. Entonces creo que limitamos mucho la capacidad de Dios para que Él pueda proveer y eso nos enceguece a las maravillas que Él puede hacer. Y lo tercero, que va muy conectado con lo que tú dices, es que reducimos la provisión de Dios solo a dinero. Y claro, aquí es donde mucha gente dice, ya sabía que me ibas a decir eso. Pero fíjate, Dios provee mucho más y que pueden llegar a ser mucho más valiosas que dinero. Por ejemplo, Dios te da dirección, Dios te da sabiduría, Dios te da personas a tu lado, Dios te da paz, Dios te da ideas, Dios te da tiempo, te da gracia, te da fuerza, te da salud, te da comunidad, te da esperanza. Y si yo te soy muy honesto, hay ocasiones, hay temporadas en mi vida que yo puedo mirar atrás y darme cuenta que yo no contaba con mucho dinero. Especialmente mi época de estudiante era terrible, fue difícil para mí. Y los recursos de mis padres, ellos dieron todo lo que pudieron darme, lo mejor que ellos pudieron darme. Y muchas veces eso, desde un punto de vista, no se veía como lujoso. Se veía como lo suficiente. Pero yo puedo mirar esa misma temporada y darme cuenta que aunque no había tanto dinero,
si había paz. Mm. La Biblia dice que es mejor un pan, creo que es un pan y agua en paz que un banquete en discordia. Mm. Y yo creo que yo tenía paz. Había paz en el hogar. Había tranquilidad, Sí, son cosas como subestimadas, ¿no? completamente. Yo creo que muchas veces le he pedido a Dios trabajos que he soñado durante toda mi vida y, y nunca se me dieron. Y yo decía, yo tenía todo lo que pedían. Probablemente yo era la persona que ellos necesitaban, pero nunca se me dio. Y claro, cuando yo veo atrás, probablemente puedo hablar de paz, puedo hablar incluso de personas, como que he conocido personas que me han ayudado a crecer en lugares donde no esperaba. Y esas son las cosas que a veces son subestimadas porque creemos que solo el salario lo es todo, pero hablamos Mm, de salario emocional, hablamos de salario por ponerle nombre salario, ¿no? claro. Pero hablamos de cosas mucho más valiosas que en otro lado, aun cuando te estén pagando mucho, te costarían. Sabes que tú dices ahorita personas, y yo, claro, yo pienso en mis temporadas difíciles y yo puedo recordar y hoy agradecer a muchas personas que han estado conmigo a lo largo de toda mi vida, especialmente en esas temporadas. Desde yo puedo como ser muy consciente, desde mis 15 gente que se acercó a mí, gente adulta, y cuidó de alguna manera de mí, cuidó de mis necesidades. No todas, obviamente, pero yo creo que Dios las usaba para suplir alguna cosa que a mí me faltaba. Hubo gente que a veces me dio dinero para yo ir a la universidad. Hubo gente que a veces me dio dinero para pagar un trámite. Hubo gente que a veces llevó alimento a mi casa. Hubo gente que me dio para un pasaje yo poder viajar a Ecuador. Y la lista es larga. La lista es larga. Yo no sé si mencionar mucha gente acá, pero, pero gracias. Y yo creo que eso fueron Dios. Eso fue una expresión de Dios en ese Ujú. tiempo. Aun cuando yo vine a Ecuador, hubo gente que estuvo para mí, para recibirme. O sea, hubo en cada etapa de mi vida, quizás no hubo dinero como yo hubiese querido tenerlo. Quizás no hubo un Ferrari rojo afuera parqueado. Pero sin duda alguna hubo personas que me sostuvieron. Y esa es la provisión de Dios también. Así que calma, la provisión de Dios es progresiva, tú vas madurando también para administrarla y, y luego ser tú el que bendice a otros. Porque a mí me encanta, y esto es un paréntesis antes de irme hacia el otro espacio, es que la viuda fue bendecida cuando tuvo también el corazón para bendecir. Y muchos de nosotros no recibimos la bendición de Dios porque solo estamos reteniendo cosas que creemos que es lo único que vamos a tener. Y cuando tú comienzas a retener lo único o lo que tú crees que es único, tú te cierras. La generosidad es una llave para abrir puertas hacia la provisión de Dios. Cierro paréntesis. Totalmente, sí. Hay otra historia que me gustaría que pudiéramos conversar, y es la historia de Abraham en el monte, ¿no? Cuando Abraham sube al monte con Isaac y está listo para sacrificarlo porque eso fue lo que Dios le pidió. Y con el corazón hecho pedazos, supongo yo, porque era su hijo y lo Claro. amaba. Entonces, amo tanto a Dios que voy a hacer lo que Él me pida porque Él sabe lo que hace. Yo puedo equivocarme, pero Él sabe lo que hace. Entonces sube y claro, me imagino a Isaac como un niño como que, bueno, ¿y aquí qué hacemos? No, vamos a matar al cordero. Es como, ¿pero cuál cordero, papá? Claro, ¿cuál cordero? No hay ningún cordero. Y Ajá, yo no sé si Isaac comenzó a sospechar un poco o le pareció raro, seguramente. pero no había cordero. Exacto. Entonces, creo que en el momento donde también somos capaces de sacrificarlo todo porque somos lo demasiado obedientes a la voz de Dios, creo que Dios también accede a esta provisión, ¿no? Entonces, cuando ya, me acuerdo que yo tenía una Biblia de chiquita donde estaba el momento donde Abraham iba a matar a Isaac y en la Biblia había el dibujito donde estaba ya con como Con el una cuchillo en la estaca, mano. ajá. Entonces, claro, ahí sale la luz y dice, ey, 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 aquí está el cordero. Entonces, y bueno, Isaac también le decía, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le decía, Dios proveerá. Y esta parte también me gusta, como Dios era consciente de que aun cuando le habían mandado que fuese su hijo, él estaba consciente de que podía haber un loophole, como otra vía
donde Dios iba a proveer este cordero. Y claro, la atención de Abraham debe haber sido gigante porque no quería decirle a Isaac Claro. que Dios le había pedido que Isaac era el cordero. Y cuidar su corazón también para que amara a Completamente. Dios. Claro. Y la respuesta de Abraham fue muy inteligente porque no fue una mentira, fue una realidad. Posiblemente Abraham sí esperaba que Dios lo detuviera, Sí. porque Abraham conocía el corazón de Dios. No quiero quedarme mucho ahí, Es que porque es muy linda. sí, pero la realidad es esta. Cuando tú miras esa historia es que nuestras matemáticas no son más grandes que el Dios que tenemos. Nuestras matemáticas no superan el plan de Dios. Y en ese sentido, yo creo que recordar que Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer. Y hay una verdad que yo he comenzado como a intentar abrazar en estos últimos años. La aprendí de un predicador que se llama Josiah Hansen. Y él decía, la provisión de Dios no es un pastel o no es un pie, es un río. Y parece una verdad muy chistosa. Por eso este episodio sé que es muy simple, de algún modo, pero al mismo tiempo muy profundo. Y si logramos entender que no es que estamos corriendo para nosotros conseguir un pedazo de pastel. En cualquier fiesta latinoamericana, lo típico es el que no se sienta, no recibe pastel. no consigue pastel. Y normalmente siempre hay una tía que corta el pastel como si fuera una transparencia, ¿no? Como si fuera una radiografía, así súper para que alcance. Y creo que muchos de nosotros crecemos con eso, el pastel se va a acabar. Y claro, lo aprendemos de niño, pero lo llevamos hoy de grandes, de adultos, y creyendo que Todo se va a acabar. las oportunidades de trabajo se van a acabar, los clientes se van a acabar, los recursos de mi cuenta bancaria se van a acabar, mis fuerzas se van a acabar, mi salud se va a acabar. De alguna manera, ese paradigma del pastel, de la fiesta de nuestra tía, está muy incrustado en nuestro corazón y miramos el mundo a través de esos lentes de la escasez. Y no, la provisión de Dios no es un pastel, es un río. Es un río que fluye y que hoy hay para ti, hoy hay para él, hoy hay para tu vecino, están para los que te rodean, hoy hay para quienes están contigo y va a haber para ellos y para tus generaciones. A mí me encanta pensar hoy que Dios nos va a seguir bendiciendo más de lo que ya ha hecho y especialmente nos va a seguir bendiciendo para bendecir a Luan, nuestro hijo, nuestra generación y posiblemente la generación que salga de él. Y esto se va a seguir multiplicando. No tenemos que pensar que todo va a venir en deterioro, sino todo lo contrario, debería venir en aumento. La Biblia habla de gloria en gloria y así debería ser, de aumento en aumento, en crecimiento en crecimiento. Y hay 3 herramientas que existen para vivir desde la confianza de que Dios siempre va a proveer. Y la primera es, haz memoria. Y esto me encanta. Yo lo hago mucho desde el espacio de escribirlo. Tú puedes hacerlo como tú gustes. Pero recuerda todas las veces que Dios ya te sostuvo, que ya te dio provisión. Porque la memoria lo que hace es fortalecer tu fe y te hace permanecer en ella y descansar un poco en que no va a ser el pastel que se va a acabar. Yo tengo una frase y es que nuestra fe para el mañana se alimenta con nuestros milagros del pasado. Y es así. Recuerda los milagros que Dios ya hizo. Y no tenías una cuota de milagros que ya te acabaste. Dios sigue teniendo abierto ese almacén de milagros para ti. Totalmente. Sabes que, a ver, yo tengo este diario donde oro y escribo lo que le pido a Dios. Y cuando mi fe comienza a desfallecer, lo que yo hago es volver a algunas oraciones en el pasado y subrayo lo que Dios ya ha cumplido. Y me mueve el corazón saber que estoy viviendo en cosas que yo ya le pedí. Wow. Y que de verdad a veces solo pasan por sentado porque vives en el día a día. Ese es un gran ejercicio y de hecho tú que nos escuchas puedes hacerlo. Intenta mirar atrás y darte cuenta de si estás viviendo hoy justo en el centro de oraciones respondidas. Porque muy probablemente sí. Y cuando tú eres consciente de eso, las disfrutas más. Hoy sabemos que estamos viviendo en el centro de una oración respondida, que es la vida de Luan. Fue una oración que hicimos hace mucho tiempo. Hicimos varias veces. Y en efecto, es increíble. Claro, cada vez que estamos sin dormir en la madrugada, yo puedo recordar, quiero dormir, pero sé que Dios lo trajo. Y eso
me da vida, me da energía, me da esperanza. De hecho, esto se conecta con la siguiente herramienta y es practicar la gratitud antes de necesitar, porque la gratitud rompe la mentalidad de escasez. Entonces, hablas del ejemplo donde, claro, o sea, dormir es demasiado rico, pero cuando tu hijo te está llorando y no te deja dormir, primero, antes de necesitar dormir, tú agradeces que él tiene los pulmones y la vida y la energía para estar bien. Y ese es nuestro ejemplo, pero probablemente ese día solo estás comiendo un rapidito con atún. Pero, hey, Un rapidito con atún para otros países que nos escuchan es esta sopa horrible que venden en los supermercados el que le pones maruchan. agua. Sí, el maruchan. No sé si esto se entiende en todos los países que nos escuchan, pero ahí creo que... Ajá. Pero probablemente cualquier comida que es pequeña, que es escasa, que es barata, que quizás no le estás disfrutando tanto y solo dices, "Ah, solo me alcanzó para esto", probablemente otro día no tuviste más que un vaso de agua. Entonces, antes de nada, agradece. Creo que eso motiva muchísimo tu expectativa sobre la provisión. Tercera y última herramienta y es suelta el canal. No pongas tu paz en el arroyo, no pongas tu paz en la fuente. Ponla en la fuente, perdón. No en el canal, sino en la fuente. Porque, como dijimos anteriormente, los canales cambian, pero Dios siempre permanece. Me encanta porque Dios, a lo largo de la Biblia, Él expresa su identidad a través de distintos nombres. Muchas veces Dios se mostró como Jehová Rafa, que es Jehová sanador, Jehová Nisí, Él pelea por ti, Jehová Shalom, Él es tu paz. Pero en una ocasión, Él se mostró como Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Y esa verdad debemos descubrirla, disfrutarla y caminar sobre ella. Y hoy quiero solo decirte algo, y es que si estás mirando que tu arroyo está seco, tus cuentas bancarias están secas, tus recursos están en rojo, y piensas que Dios te olvidó o que este no es un asunto de Dios, estás equivocado. Porque Dios ya está preparando una forma distinta y nueva para sostenerte. Si estás frente a un nuevo desafío que está retando tus cuentas bancarias, retando tu capacidad financiera, quiero decirte que Dios está preparando nuevos caminos y canales para sostenerte y que da el paso. Hay provisión que va a llegar cuando estés frente al desafío. Es bien interesante esto. No podemos pedirle a Dios un milagro si no tenemos una necesidad. Y muchos de nosotros no nos mojamos porque creemos que Dios no va a abrir el mar. Entonces, mi metáfora que te lleva a esto es: mójate los pies, ve y deja que Dios haga el milagro. Pero tienes que hacerlo. Necesitas una necesidad, necesitas un problema para poder ver un milagro. Y si hoy estás frente a un desafío que reta tu capacidad financiera, entonces también estás a la puerta de un milagro. Estás en el escenario perfecto para hacerlo. Recuerda que nunca fueron los cuervos, nunca fue el arroyo, nunca fue la viuda, siempre fue Dios. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde la escasez, dejas de competir, dejas de desesperarte, porque descubres que la provisión de Dios no funciona como un pastel que se termina. Funciona como un río que sigue corriendo, un río que sigue alimentando, un río que sigue sosteniendo. Y aunque hoy no entiendas cómo, porque no vas a entender cómo Dios lo va a hacer, tú aún así puedes descansar. Porque el Dios que te sostuvo ayer también te va a sostener mañana. Gracias a todos. Esperamos que este episodio haya acompañado su situación. Podemos estar caminando juntos y haya tocado también su corazón. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye.